hermanos, ¿cómo están? Les bendigo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Ya estamos a mitad de semana, ¿verdad? Siempre el día miércoles como es el más pesado, pero con tiempo con Dios todo lo podemos, ¿verdad? Porque su palabra es la que nos edifica, nos fortalece, nos nutre. Bien, el tiempo con Dios del día de hoy está en Jeremías capítulo 30 del verso 1 al 11 y como título dice: el justo castigo conforme a la ley. Recuerden, estamos en Jeremías capítulo 30 del verso 1 al 11. Bien, y les voy a leer el resumen, la síntesis, para que podamos tener más tiempo para conversar y para hablar. Dios anuncia que hará volver a los cautivos a la tierra que les había entregado a sus padres. Aunque Israel y Judá han oído voz de temblor y de espanto, serán libertados. Será quebrado el yugo de su cuello y se romperán sus cadenas. Nunca más serán puestos en servidumbre por extranjeros. Descansarán y vivirán tranquilos, pero destruidas serán las naciones entre las cuales han sido esparcidos el pueblo escogido. Bien, pero yo me quedo con unos versículos, ¿verdad? Unos versículos claves que podemos ahí enmarcar, ¿verdad? Que es el versículo 3, que dice: porque viene el día en que cambiaré la suerte de mi pueblo Israel y Judá. Yo el Señor lo afirmo. Yo los haré volver a la tierra que di a sus padres como su propiedad. Y el otro versículo clave es el verso 11, que dice: yo el Señor afirmo que estoy contigo para salvarte. Destruiré a todas las naciones entre las cuales te dispersé, pero a ti no te destruiré. Solo te castigaré como mereces. No te dejaré sin tu castigo. ¿Verdad? Estos dos versículos son para mí los claves, los que hicieron en mi cerebro, hicieron clic, ¿verdad? Que me dejaron algo importante, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Que Dios había prometido que iba a librar a su pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Él había hecho esa promesa y aparte él decía: yo afirmo, o así dice Jehová. Si se dan cuenta, así dice Jehová o yo afirmo se repite varias veces, y eso quiere decir o me habla de que Dios deja un sello o su firma de quién fue quien hizo la promesa, y no fue cualquier persona. Dice: yo Jehová lo digo, yo Jehová lo afirmo. Yo afirmo, cuando dice eso, para mí es una palabra de autoridad, que alguien que tiene el poder por sobre todas las cosas me lo está diciendo y me lo está prometiendo. Y es ese mismo Jehová quien le promete al pueblo de Israel que iba a ser librado de la esclavitud en el que estaba. La salvación y la restauración son concedidas solo por la gracia soberana de Dios. Dios en ese momento estaba teniendo su gracia y estaba poniendo su gracia y misericordia sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Quería salvarlos y sacarlos de la esclavitud en el cual se encontraba, ¿verdad? Dios le pide a Jeremías que esto quede establecido y quede escrito, y lo podemos ver. ¿Para qué? Para que los que seguían después de los descendientes pudiesen tener escrito los antecedentes de cómo el pueblo de Israel y Judá habían sido salvados y librados de la esclavitud. Había una razón del por qué. Pero podemos también ver de que Dios también tenía un castigo para el pueblo de Israel. Después de castigar a su pueblo para purificarlo, lo restaurará con gozo. Debemos confiar en la palabra de Dios y no en las palabras imperfectas del hombre. Solo su palabra es vida y esperanza. Sabemos, como dije, en el verso 11 habla de un castigo, ¿verdad? Pero de ahí vamos a extendernos con eso. Pero lo que voy es que nuestra palabra humana es imperfecta. Yo me puedo equivocar. Yo me he equivocado un montón de veces al momento de hablar o al momento de explicar algunas cosas. Yo me he equivocado, pero ¿saben qué? Cuando hay gracia de Dios, cuando hay palabra, cuando tú hablas con fundamentos, cuando tú hablas con palabra de Dios, es la palabra de Dios
Y no lo que sale de tu boca es lo que transforma, sino que es la palabra de Dios la que comienza a edificar, a transformar, a cambiar, porque su palabra es vida y esperanza, como dice acá. Luego, el día que iba a ser librado, ¿verdad?, el pueblo de Israel, nos habla el verso 11 de que iba a destruir a aquellos pueblos de los cuales el pueblo de Israel había sido dispersado, ¿verdad? Y pero, ¿qué pasa? El pueblo de Israel no iba a ser destruido, pero no dice que iba a ser castigado como merecía. Eso a mí me quiere decir que Dios por ahí, por ahí mi mamá me explicaba, me decía que es como cuando uno castiga a su hijo o a su hija, ¿verdad? O a un niño o una niña, te dice, oh, no te voy a pegar, pero sí te voy a castigar, te voy a quitar esto, te voy a quitar esto otro. Yo no sé qué si es mejor, o el castigo o lo otro, ¿verdad? Pero esa es la gracia, eso es el poder llevarlo a la aplicación. De decir que quizás Dios no iba a destruir al pueblo de Israel porque había una promesa, porque Dios había establecido una promesa y Él iba a cumplirla. Y no podía destruir aquel pueblo que Él había escogido, ¿verdad? ¿Y qué iba a hacer? Iba a castigarlo como merecía. ¿Por qué? Porque no lo podía dejar sin castigo. Porque debían de aprender, ¿verdad? Debían de aprender de quién era el soberano, de quién era el rey, quién es el que era el manda más en ese lugar, quién era el que había escogido a ese pueblo. Dios no dejará por mucho tiempo a su pueblo sumido en la desesperación. Sin duda lo restaurará, obviamente. No hay duda de que Dios iba a restaurar al pueblo de Israel. Es igual con nuestras vidas. Dios no nos va a dejar caídos, no nos va a dejar en desesperación. Dios no nos va a dejar apartados de Él, sino que Él siempre va a querer venir hacia nosotros y poder darnos esa posibilidad de poder ser salvos y poder ser transformados y poder cambiar nuestras vidas y poder nuevamente restaurar lo que quizás en nosotros se había destruido a causa de nuestra desobediencia. Pero obviamente todo tiene una consecuencia y obviamente el castigo siempre va a estar, pero ¿cómo no recibir ese castigo de ese Padre que nos ama por sobre todas las cosas? Y lo último que les quiero dejar: aunque tengamos que soportar yugos de dolor y encierros en soledad, no nos desanimemos. Pongamos nuestros ojos en Dios. Él está con nosotros en la aflicción, nos purifica y nos salva. Él tiene promesas y las va a cumplir. El castigo simplemente es para que podamos ser nuevamente dirigidos, podamos ser purificados, limpiados, y nuevamente se puede edificar algo hermoso en nuestras vidas. Él nos purifica, dice, en la aflicción nos purifica y nos salva. Así que simplemente te dejo esto: Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así como lo tenía para el pueblo de Israel y habían promesas para el pueblo de Israel, también lo hay para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero cuando desobedecemos hay consecuencias, pero Dios siempre va a querer que volvamos nuevamente a nuestro camino, a tener nuestros objetivos y que lo pongamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y cuando pongamos y nos volvamos nuevamente, el castigo sí va a estar, pero es para que podamos ser purificados, salvados y podamos crecer y ser edificados en Dios. Dios te bendiga grandemente y te animo a empezar este miércoles con bendición y dejándote transformar por la palabra de Dios, que es vida y esperanza. Dios te bendiga grandemente.